días. ¿Nos confirma si tenemos buen audio? ¿Retorno? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Un saludo especial a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Correcto. Ahí vemos justamente un flyer que está en la parte posterior a la pantalla y vemos, dice, un mejor futuro. Yo creo que como padres, como abuelos y como cabeza de hogar, es lo que más anhelamos cuando tenemos a un hijo o alguien pequeño en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque la alimentación, la educación, la salud de un niño es como cuando usted va a construir un edificio. Si hace unas buenas bases, no va a tener problema a futuro. Lo mismo sucede en los niños. Con su experiencia y el objetivo de este importante tema, Juan Pablo. Sí, definitivamente cuando hablamos de desnutrición crónica infantil, estamos hablando de uno, si no el principal problema de desarrollo que tiene el país. Y esta situación se explica tal vez por un factor que lo voy a plantear de la siguiente manera para tratar de ejemplificar y hacer un poco sencillo también lo que implica todo aquello vinculado a la desnutrición crónica infantil. En lo que se conoce como la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días de vida, es decir, desde los 270 días de la gestación de un niño o de una niña en el vientre de una madre, más los 365 días del primer año de vida y los 365 días del segundo año de vida, esto que sube aproximadamente 1000 días, es el momento más sensible de la vida de un individuo, en el sentido que es en este periodo donde se desarrolla aproximadamente el 85% del cerebro. Esto es equivalente a la generación de 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Es el momento de poda neuronal o de desarrollo cognitivo, como menciono, más importante que pueden tener las personas, y es aquí donde se sientan las bases del desarrollo de los seres humanos en el ámbito tanto cognitivo como físico, como emocional y comunicacional. ¿Qué significa que, por ejemplo, estas personas tengan desnutrición crónica infantil y sufran esta problemática en este momento tan sensible de desarrollo de vida de las personas? Cuando lastimosamente los niños y las niñas menores de 2 años sufren de esta problemática de la desnutrición crónica infantil, lo que ven es de alguna manera limitadas sus capacidades o su potencial de desarrollo. Y si es que un niño y una niña no sienta sus bases de manera adecuada en el inicio de la vida, esto se va a ver o va a repercutir a lo largo y ancho de la vida de esta persona, en el sentido de que va a tener probablemente dificultades también en el ámbito educativo y asimismo va a también tener problemas en el ámbito productivo. Entonces, cuando estamos hablando de desnutrición crónica infantil, entre otras cosas, también estamos hablando de un problema de competitividad. Y para darles una cifra, se estima que aproximadamente la desnutrición crónica infantil le cuesta al Ecuador 2.600 millones de dólares al año. Estamos hablando de un poquito más de 2 puntos del Producto Interno Bruto, y gran parte o el 90% de estos 2.600 millones de dólares se explican por pérdidas en productividad. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando hablamos de desnutrición crónica infantil, estamos hablando de un problema que afecta integralmente a la sociedad y que se gesta o se inicia en el inicio de la vida y requiere de que toda la sociedad vuelque sus ojos a esta problemática para poder abordarla de una manera eficiente, eficaz y enfocada, como siempre, en la garantía de derechos de los niños y las niñas. Correcto, sí. Juan Pablo Guzmán, buenos días, Roberto Reyes les saluda. Oiga, ¿cómo evitar aquello? ¿Cuáles serían los primeros síntomas, las medidas para determinar de que y que lo hay, no la desnutrición crónica infantil, pero ¿cómo tratarla antes de que justamente esto vaya creciendo? Muchas gracias por la pregunta, Roberto, y me permite explayarme sobre tal vez uno de los conceptos centrales que están alrededor de esta problemática. Y como bien mencionaba usted, tiene que ver con la prevención. El enfoque con el cual tenemos que trabajar como sociedad esta problemática tiene que definitivamente basarse en la prevención. Y esto en virtud de que rescatar a los niños y a las niñas de la desnutrición, lastimosamente, es un proceso muy complejo y muy difícil. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es siempre prevenir.
Y lo primero es saber cuándo un niño o una niña tiene desnutrición crónica infantil, y eso implica también otro problema, que es que la desnutrición crónica infantil lastimosamente está casi invisibilizada por diversas razones, pero una de ellas es porque las personas no conocen cómo detectarla. Y la desnutrición crónica infantil la detectamos cuando hay un retraso en el crecimiento para la edad. ¿Qué significa esto? Que los niños y las niñas, como mencionaba, en estos 1000 primeros días de vida, en estos 2 años primeros de vida que tienen, dejan de crecer a la velocidad que deberían estar creciendo conforme el potencial que tienen. Entonces, lo que tenemos que hacer, como menciono, es dar este salto desde lo invisible hacia lo visible, y para ello tenemos que, como cuidadores de niños y niñas, tenemos la responsabilidad y la obligación de llevar a nuestros niños de manera permanente a los controles de salud, con el objetivo, y quienes están acá y quienes nos están escuchando, recordarán cuando fueron padres, cuando fueron madres, estas famosas curvas de crecimiento que los pediatras monitorean constantemente cómo está avanzando la talla del niño, cómo está creciendo. Como menciono, si es que no hay un crecimiento adecuado, ahí está empezando a ver la desnutrición crónica infantil. Y es por esta cuestión vinculada a la talla, que es distinta a la situación del peso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, un niño tiene una desnutrición no crónica, que puede ser de distinta índole, o inclusive puede estar en términos de peso más bajo de lo que exige su edad, se puede complementar o se puede, digamos, satisfacer esta situación a través de una alimentación balanceada, pero no sucede lo mismo con la talla. La talla, el crecimiento es una cuestión totalmente diferente. Entonces, este es el primer elemento sobre el cual tenemos que hacer conciencia, que es que la desnutrición es un retraso en la talla para la edad del niño y la niña, y la forma de detectarlo es a través de llevarlo a los controles prenatales o a los controles postnatales de manera periódica y de manera mensual. Y la mejor forma de combatir la desnutrición crónica infantil desde la perspectiva de las familias, yo creo que es importante al menos enfocarnos en 3 elementos, aunque naturalmente es algo muchísimo más complejo. Pero hay tres claves que nos permiten prevenir la desnutrición crónica infantil. Y la primera es que cuando el niño nace, se le debe garantizar durante los primeros 6 meses de vida lactancia materna, exclusivamente. No tenemos que darle ningún tipo de alimento. La leche materna tiene una característica de que tiene los componentes y tiene los nutrientes suficientes y necesarios, no solo para potenciar, digamos, la talla del niño, sino para fomentar y estimular el desarrollo cognitivo, y asimismo fomentar y estimular, por ejemplo, el sistema inmunológico y los demás sistemas que están en el proceso de desarrollo también de los seres humanos. Lo segundo que tenemos que hacer, y algo que es importantísimo y sobre lo cual tenemos que empezar a hablar más, porque esta asimismo también es una responsabilidad política que tienen los gobiernos locales, que es la provisión de agua y saneamiento, y es agua de calidad. Las personas tenemos que naturalizar este comportamiento que ya lo tuvimos durante la pandemia, que es lavarse las manos. Acuérdense cuántos de nosotros en su momento, durante la pandemia, llevábamos gel, llevábamos alcohol y constantemente nos estábamos lavando las manos. Esto es un comportamiento extremadamente positivo para prevenir la desnutrición crónica infantil, porque al lavarse las manos se reduce la probabilidad de tener bacterias. Y al reducir la probabilidad de tener bacterias, se reduce la probabilidad también de tener enfermedades vinculadas a esta situación. Y pongámonos a pensar lo que significa, por ejemplo, para un niño o para una niña tener una bacteria en su estómago y tener un episodio de parasitosis se me ocurre a los 7 meses. Imaginémonos lo complejo y lo difícil que es. Por eso hay que prevenir. Y finalmente, un tercer comportamiento sobre el cual tenemos que trabajar tiene que ver, en cambio, con la diversificación alimentaria. Y esto significa que tenemos que nutrirnos de la mayor cantidad de elementos, siempre variando en el plato. Entonces, aquí tenemos al menos 2 elementos claves. Por un lado, como mencionaba, esta visibilización de la problemática a través de entender cómo se la puede identificar. Y por otro lado, tenemos estos 3 comportamientos. Pero me detengo hasta acá porque uno de los elementos más importantes también es el generar políticas públicas que obliguen tanto al Estado central como a los gobiernos locales a atender esta problemática desde una perspectiva integral.
Este es importante, este diálogo, Juan Pablo Guzmán, más que todo para las madres de familia, para que justamente conozcan aquello, de que no es necesariamente porque una madre dice, va bien el crecimiento, está en lo correcto, debe de ir, como usted dice, a un subcentro de salud para que un médico le vea, para que un médico le evalúe y de acuerdo a los procedimientos que tienen los médicos, entonces ir palpando si realmente está en el nivel que debe de crecer o está pasando algo para tomar acciones. Ahora, usted dice que la mala alimentación y la desnutrición crónica infantil retrasa el crecimiento del menor, y también señala usted que debe de las madres amamantar a sus hijos hasta los 6 meses de lactancia materna por los componentes y nutrientes que tienen. Ahora yo me pregunto, ¿y qué pasa si una madre de familia por cualquier circunstancia no puede dar de lactar a su hijo, o por cualquier circunstancia no está la madre? ¿Cómo suplir esa lactancia materna y esos nutrientes y esos componentes que no puede acceder el niño por cualquier circunstancia ajenas a la buena voluntad de una madre? Muchísimas gracias, ¿no?, por la pregunta. Y me permite desmenuzarla también en algunas dimensiones que vale la pena conversarlas y ponerlas sobre la mesa. En efecto, hay muchos casos, no son la mayoría, pero sí hay casos en los cuales por diversos factores las madres no pueden dar de lactar y en ese momento hay que buscar una alternativa. Existen alternativas como por ejemplo la fórmula en la cual se podrían tomar los niños, pero esto solo pueden consumirla los niños durante estos primeros 6 meses cuando hay una recomendación específica y directa de parte del médico, del doctor, del pediatra, y esta a su vez está explicada por una condición particular, médica, específica de por qué no puede dar de lactar. Y esto es importante decirlo también porque cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la situación de la lactancia materna a nivel nacional, hay algunas tendencias que nos llaman la atención. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en medida en que una mujer va incrementando su nivel educativo, se va reduciendo la probabilidad de que ésta pueda dar de lactar a su hijo o a su hija. Y esto no necesariamente está vinculada con una condición física, o una condición biológica, o una condición médica, sino que lastimosamente está asociado a otro tipo de factores que están vinculados con los modos de producción, con el trabajo y demás. Entonces, esto es importante mencionarlo también porque muchas veces se puede dar de lactar, pero se opta por la fórmula por distintas razones que creo que en este caso no vienen al caso, pero esto es importante hablarlo porque no dimensionamos el impacto que puede llegar a tener para un niño o para una niña el consumo de fórmula en comparación con el consumo de lactancia materna. Y aquí, digamos, la evidencia es muy clara que los beneficios del consumo de la leche materna, tanto para el niño como para la mamá, son impresionantes. Hay prácticamente una infinidad de beneficios que se tienen del consumo de lactancia materna versus el de la fórmula. Y uno de ellos, particularmente, tiene que ver con la capacidad del desarrollo cognitivo. Entonces, si bien es cierto, sí hay condiciones específicas, particulares, en las cuales no se puede dar de lactar, y se puede en ese caso buscar alternativas como la que mencionaba, estas siempre tienen que ser tratadas como medidas de última decisión. Siempre la prioridad tiene que ser la lactancia materna exclusiva y como lo menciono, porque aparte de los beneficios que tiene también para el niño y para la niña en el ámbito de su desarrollo cognitivo, particularmente y del sistema inmunológico, también tiene beneficios para la madre, en el sentido de que tenemos mucha evidencia de que, por ejemplo, se reducen las tasas de cáncer de mama, por ejemplo, en aquellas madres que están permanentemente dando de lactar durante los 6 meses de manera exclusiva y hasta los 2 años de manera complementaria. Y asimismo es importante también que los entornos reflexionen al respecto, porque muchas veces se tiende a pensar tal vez que el tema de la lactancia a veces la vemos como un tabú o inclusive como una complejidad. Pero realmente, como lo tenemos que ver, es como este espacio, este momento, de este vínculo que tiene el niño con la madre y en el cual se está nutriendo tal vez el órgano más importante que tenemos los seres humanos, que es nuestro cerebro. Entonces, si es que damos como sociedad estos
momentos, estos espacios para que las niñas, para que los niños puedan recibir esta lactancia, lo que estamos haciendo es estamos potenciando el desarrollo de estos niños para que cuando tengan su edad adulta inclusive sean más productivos de quienes no la recibieron. Entonces, es importante también que reflexionemos sobre aquello, porque también lo que nos invita a pensar la problemática de la desnutrición crónica infantil es que tenemos que hacer compromisos con el tiempo y sostenibles. Los resultados de la reducción de la desnutrición crónica infantil no los vamos a ver en el corto plazo, no los vamos a ver en 1, en 2 años. Ahí vamos a empezar recién a ver cuáles son algunos resultados muy pequeñitos, pero realmente el impacto de reducir la desnutrición crónica infantil en términos sociales, por ejemplo, para el desarrollo económico del país, lo vamos a ver de aquí en 20 años. Y eso implica que durante 20 años tenemos que trabajar de manera sostenida como sociedad alrededor de esta situación y vamos a ver esos frutos donde de pronto estos adultos que recibieron todos estos elementos cuando eran niños van a estar en otras condiciones, van a ser adultos más productivos, adultos más conectados con la realidad, adultos más conectados con su sociedad y van a ser estos adultos que van a poder alcanzar sus sueños. Y si pensamos esto a lo largo del ciclo de la vida, y en eso tenemos muchísima evidencia, que reducir la desnutrición crónica infantil tiene un impacto muy importante en reducir la criminalidad a sí mismo, porque estamos hablando de una cuestión de oportunidades en el inicio de la vida. Y aquí cierro con esta frase que a nosotros nos gusta mucho en la organización a la que yo represento, que es que en momentos tan complejos como los que está viviendo el Ecuador, donde la historia es tan delicada, es tan sensible, lo que nosotros pensamos es, si queremos cambiar esta historia tan difícil, tan sensible, lo que tenemos que cambiar es el inicio de la misma. Tenemos que cambiar el inicio de la historia y eso implica que volteemos nuestros ojos hacia los niños y las niñas. Juan Pablo, usted menciona y dice que para justamente combatir esa situación y la desnutrición crónica tardaría mucho tiempo para tratarla, 20 años. ¿Por qué tanto tiempo? La verdad, porque, por ejemplo, más que tratarla, los resultados los vamos a ver en más o menos un periodo de 20 años. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos la obligación de tratar la desnutrición crónica infantil en los primeros 1000 días de vida, como mencionaba. Es decir, tenemos que trabajar desde los 9 meses de gestación hasta los 2 años de vida. Ese es lo que se conoce como la ventana de oportunidad. Es el momento donde tenemos que trabajar y es el momento donde tenemos que intervenir. Y pongo un ejemplo sencillo que nos dice la evidencia internacional. Cuando se hace un seguimiento por ejemplo, cuando nació o en sus primeros años de vida de un niño que no tuvo desnutrición crónica infantil y se lo contrasta con un niño que sí tuvo desnutrición crónica infantil, cuando llegan estos dos niños a la edad adulta, va a haber una diferencia muy importante a nivel de los ingresos que tienen estas personas entre quien sí tuvo desnutrición cuando fue niño y quien no la tuvo cuando fue niño. Por ejemplo, el niño que no sufrió de desnutrición crónica infantil tiene una probabilidad de ganar un 50% más en su edad adulta versus el niño que sí sufrió de desnutrición crónica infantil. Dicho de otra manera, un niño que sufrió de desnutrición crónica infantil en sus primeros años de vida, en su edad adulta va a ganar, por ejemplo, más o menos $50. Y un niño que no sufrió de desnutrición crónica infantil, en su edad adulta va a estar ganando más o menos $100. Entonces, ¿eso qué significa? Que la capacidad productiva del niño que no tuvo desnutrición crónica infantil es más alta del que sí la tuvo, y esto se correlaciona con los ingresos que los obtiene. Entonces, ¿por qué hablo yo de aproximadamente 20 años? Porque de los 2 años a los 22, más o menos, si siguen el ciclo escolar, el ciclo educativo y el ciclo universitario tradicional, es el punto en el que van a dar el salto de estos 2 años más de estos 20 a los 22 años que van a dar este salto a la vida productiva. Y vamos a ver todos estos resultados porque si es que reducimos a día de hoy la desnutrición crónica infantil, vamos a ver la capacidad productiva que tengan estos adultos que hoy no tuvieron desnutrición cuando niños en este futuro, y esto va a transformar integralmente la realidad. Solo cierro con esta idea. Todos los países que a día de hoy se han desarrollado en el mundo o países que son considerados como desarrollados, todos tienen tasas bajísimas de desnutrición crónica infantil. Y aquí no hay dónde perderse.
pero esto es, como digo, esto es un fenómeno estructural tan complejo que vamos a ver los resultados en el futuro y por eso tenemos que tener esta visión de largo plazo y comprometernos como sociedad a trabajar de manera sistemática y estructurada con el liderazgo del Estado durante muchos años, muchos periodos gubernamentales para poder solventar esta problemática. Y es por ello que es tan importante que finalmente como sociedad podamos dar el salto de políticas de gobierno a políticas de Estado. Es decir, con lo que señala usted, Juan Pablo, perdón, pasa factura a los niños que experimentan una desnutrición, a la inversa o a la adversa al que no tiene esa desnutrición. Ahora, dijo 2 años, ¿no? Pero si ya se ve en un niño una desnutrición que va avanzando y se vuelve crónica, ¿hay cómo ganarle tiempo a esa desnutrición? ¿Con qué parámetros o con qué medidas? Gracias por la pregunta. Voy a empezar sobre el primer comentario que, como usted bien mencionaba, en efecto, las personas que sufren la desnutrición crónica infantil van a ver sus condiciones de vida van a estar en otras condiciones que los que no las sufrieron. Pero es importante mencionar, como yo indicaba, cuando la desnutrición tiene un costo tan alto como el de 2.600 millones de dólares, que este tiene un impacto para toda la sociedad. No solo para estos niños o estas familias o estas comunidades que le están sufriendo, sino realmente es un problema público y un problema político que nos afecta a todos y a todas en el devenir también del país. Y sobre la pregunta puntual que usted mencionaba, realmente es difícil salir de una desnutrición crónica porque, como menciono, este es un problema que está vinculado a la talla. Y es un problema que está vinculado a la talla para la edad que debe tener el niño. Entonces, cuando perdemos esos centímetros de crecimiento, en ese momento es difícil volver a compensarla, pero más adelante sí podemos revertir la tendencia a través de estas prácticas que estábamos comentando, ¿no? Entonces, lo más importante en estos casos, cuando se detecte la desnutrición crónica infantil, es seguir al pie de la letra lo que está indicando el doctor. Eso es fundamental. Pero aparte de eso y de los 3 comportamientos que yo mencionaba anteriormente sobre los cuales se tiene que trabajar, que es la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y de manera complementaria hasta los 2 años, el lavado de manos permanente a través del acceso a agua segura y de calidad, y asimismo la diversificación alimentaria tanto para la madre en el proceso de gestación como para el niño una vez que sale de los 6 meses de lactancia materna exclusiva. Hay también algunos elementos con los cuales se puede contribuir a prevenir o inclusive a mejorar la situación una vez que ya se haya detectado, que tiene que ver también con las vacunas. Las vacunas son algo que la evidencia, la ciencia ha sido muy clara y nos ha permitido tener conclusiones muy, muy específicas. Y es que cuando, por ejemplo, los niños se vacunan, particularmente de dos vacunas que son sobre las cuales sí o sí tienen que los niños estar al día, es la vacuna del neumococo y la vacuna del rotavirus. Pero no solo que estas vacunas son extremadamente importantes en el sentido de que los niños deben estar vacunados, sino que también es importante resaltar el cuándo. El criterio de oportunidad incide de una manera muy importante también en este caso, poder llegar a reducir estas curvas o esta situación de la desnutrición crónica infantil. Y es por ello que los cuidadores y las cuidadoras de los niños y las niñas también tienen esta obligación, no solo de llevarles permanentemente al centro de salud para que puedan ir monitoreando cómo está avanzando el crecimiento y poder recibir la recomendación y la consejería que hacen los médicos en estos espacios, sino que tienen esta obligación de vacunarles a los niños cuando deben estar vacunados. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, las vacunas del neumococo y el rotavirus son vacunas que reducen las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Y estas son enfermedades, por ejemplo, una enfermedad diarreica aguda, lo que hace es presente estos episodios de parasitosis en los cuales los niños evacúan todos los nutrientes que están teniendo por esta alimentación diversificada, por este cuidado, por la lactancia materna y demás. Entonces, cuando los niños están vacunados, la probabilidad de tener estos episodios de parasitosis se van a reducir. Pero esta probabilidad se reduce en mayor o menor medida en función de cuándo se pone la vacuna. Y la vacuna tiene que ponerse en el momento adecuado y por ello es tan importante también hacer como esta consejería.
Entonces, hay elementos con los cuales podemos trabajar, como menciona, a partir de estos tres comportamientos desde la familia, pero también hay estas obligaciones que tienen los cuidadores de llevar a los centros de salud y asimismo también el Estado tiene la obligación de proveer estos servicios de calidad y calidez y, por ejemplo, garantizar que los centros de salud públicos estén abastecidos de vacunas, que se tenga el talento humano, que se tenga todo el proceso adecuado y que en general sea un servicio público de calidad. Entonces, como vemos, hay una obligación tanto desde el lado de la demanda, desde las personas, de llevar a los niños y a las niñas al centro de salud, pero asimismo también desde el lado de la oferta de bienes y servicios que debe proveer el Estado y debe ser, insisto, una prioridad pública y política esta situación para poder atenderla como debemos atenderla. Perfecto, Juan Pablo, agradecemos su participación y esperemos que su agenda, su tiempo en siguientes emisiones poder seguir tratando este tema porque es muy importante. Una vez más agradecido y deseándole un excelente día. Igualmente, más bien gracias a ustedes por el espacio de conversar de un tema tan sensible. Un gran día para ustedes y para todas las personas que nos escucharon y nos vieron el día de hoy. Muy bien.